Grabar en la nube. Bueno, obviando el repaso que hicimos y comenzamos a grabar y no hay nadie en sala de espera, continuamos entonces y vamos a resolver el caso 1 del trabajo práctico, ¿sí? Entonces, si buscamos el aspecto objetivo de la venta de pelotas, ¿sí? Ya sabemos cuál es el 1A, ¿sí? El 2A por la definición de venta. 1 y 2, aspecto objetivo. El aspecto subjetivo, que todo esto vimos en el trabajo práctico 1, chicos, ¿no? Objetivo y subjetivo lo vimos en el trabajo práctico 1. El aspecto subjetivo, quienes hagan habitualidad en la venta de cosas muebles. Imagínense el titular de una empresa unipersonal si no va a ser habitualidad en la venta de cosas muebles. Ya en teoría deben haber analizado lo que es o cuándo lo van a caracterizar como habitual en la venta de cosas muebles. ¿Cuándo? Y ahora esto sí, lo vamos a ver ahora, cuando nace o se perfecciona el hecho imponible para el caso de venta de las pelotas de fútbol. Y en este caso nos dice como regla general, lo que está en el copete del 5A, como regla general nos dice en el caso de venta, en el momento de la entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente. ¿Acto equivalente a qué? A la entrega de la cosa. Entonces, en este caso, si se vendió las pelotas, presumimos que se entregó la cosa, se entregaron las pelotas. ¿Nos sirve de algo saber a quién le hemos vendido? Si le hemos vendido a un monotributista, si le hemos vendido a un responsable inscripto, si le hemos vendido a un club exento o a un consumidor final. Y en realidad, en cabeza, digamos, de este contribuyente al que le estamos haciendo la determinación del tributo, no tiene nada que ver, o sea, no va a impactar en la forma de determinar el tributo a quien le haya vendido, ¿sí? ¿En qué impacta esto? Y que lo vamos a ver en el último trabajo práctico que tengamos. La condición que tenga el cliente va a impactar únicamente en el tipo de comprobante que le voy a tener que emitir a mis clientes, ¿sí? Pero no en la determinación del tributo. ¿Por qué? Porque que el club sea exento en IVA no significa que este empresario no le tenga que cobrar el IVA. Nosotros, cuando vamos al drugstore de la esquina a comprar un caramelo, ese caramelo tiene IVA y nosotros lo pagamos dentro del precio, digamos, que nos cobran. Entonces, no importa acá a quién le vende. ¿Tiene importancia cómo pagó, digamos, las pelotas el cliente? Tampoco tiene importancia, ya sea a contado, a crédito, con cheques, no nos importa. Igualmente genera el nacimiento o el perfeccionamiento del hecho imponible en cabeza de este comercio de ropa o artículos deportivos, ¿sí? O sea que se perfecciona el hecho imponible. ¿Por qué? Porque ocurrió o acaeció la entrega de la cosa mueble, que es la pelota. ¿Tiene algún tratamiento, digamos, puntual en el artículo de exenciones? Ustedes saben que en todo tributo tenemos que ir a ver el artículo de exenciones, que en este caso es el artículo 7, recuerden, en ganancias creo que era el 20, ¿no? Bueno, siempre en una ley tributaria vamos a encontrar un artículo de exenciones y siempre lo tenemos que ir a ver. Y acá especialmente en la ley de IVA, tienen también que analizarlo, tienen que tratar, digamos, de conocerlo o desglosarlo a este artículo, así como lo harán con el artículo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? El 7 también, ¿por qué? Porque no son pocos los ítems que tienen el tratamiento de exentos, son muchos, y algunos hay que entenderlos, ¿sí? Entonces, pero en este caso, para hacerla corta, la venta de pelotas de fútbol no tiene ningún tratamiento de exento en el artículo 7. Vamos con el segundo punto. El segundo punto, el 1B, nos dice que vende pelotas de fútbol a comercio minorista inscrito en el IVA. Pagó también de contado. Por falta de stock, la mercadería será entregada a los 50 días de la fecha de factura.
Estoy mirando algo acá que no lo había visto, pero bueno. A los 50 días de la fecha de factura, ¿sí? Es lo mismo. Nos importa a quién hemos vendido, a comercio minorista responsable inscrito en IVA, para, digamos, analizar la determinación del tributo en cabeza de este contribuyente, no nos importa. Igual tenemos que ir haciendo la determinación del tributo, ¿sí? ¿Nos importa cómo pagó? Tampoco nos importa cómo pagó. En la venta, después vamos a ver que en la compra, cuando queremos usufructuar del llamado crédito fiscal para hacer la determinación del IVA, lo vamos a ver más adelante, allí sí importa cómo nosotros pagamos, cómo el contribuyente paga sus compras, ¿sí? Pero cómo cobra sus ventas a los fines de la determinación no nos importa. Profesora, pero sí acá hay algo importante. Nos dice, sí. Disculpe, hay chicos en la sala de espera. Uno tengo, ya le di. Está bien. Ahora, esto sí es importante, chicos, y no quiero que en esto se confundan. Bueno. Profesora. Sí. Antes que siga, acá hay una operación de responsable inscrito, que no, Sí, uno ve. sí. Y Sí, ayer, sí. por lo que nos explicó el profesor Testa, acá sí importa, en este caso, saber a quién estoy vendiendo. Porque si yo le facturo y no le cobré el IVA, o sea, no sé si tiene que ver con eso, digamos, si tiene que No estar tiene que ver. discriminado o no. Acá nosotros estamos analizando, chicos, acá nosotros estamos analizando lo siguiente. Estamos analizando si hay nacimiento del hecho imponible para cada uno de estos casos. Y el nacimiento del hecho imponible para, en este caso, el vendedor de pelotas de fútbol, no tiene que ver a quién le venda. ¿Estamos? Le venda a un responsable inscripto, le venda a un monotributista, le venda a un club deportivo exento, le venda a un consumidor final, el débito fiscal se va a perfeccionar y va a nacer en cabeza del empresario comerciante de venta de pelotas de fútbol. ¿Estamos? Hasta allí, ¿sí? Perfecto. Ahora, otro tema es lo que viene. En lo que viene, fíjense que dice, por falta de stock, la mercadería será entregada a los 50 días de la fecha de factura. Y acá yo quiero que leamos el artículo 6º, segundo párrafo de la ley, que lo deben haber visto en teoría, que dice lo siguiente. En todos los supuestos comprendidos en las normas del artículo 5, recordemos que el artículo 5 es aquel donde me indica los momentos en que nace o se perfecciona los hechos imponibles en el IVA. Entonces, en todos los supuestos del artículo 5, el hecho imponible se perfeccionará en tanto medie la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. Son dos requisitos que exige el artículo 6, segundo párrafo. Y fíjense en que como habla de bienes, entonces se va a referir a aquellos hechos imponibles que tengan involucrado bienes. ¿Y cuáles son los hechos imponibles que tiene involucrado bienes? Si nosotros vamos a ver el artículo, en el artículo, digamos, 1, el hecho imponible que tiene involucrado bienes es el 1A, venta de cosas muebles. Pero también tenemos, ¿sí? Podemos tener involucrados bienes en el artículo B, ¿sí? Cuando se involucra, por ejemplo, dentro del artículo tercero C, ¿sí? Obras, locaciones y prestaciones, cuando se involucra en una elaboración, la elaboración de cosas muebles por encargo de un tercero. Ese es otro hecho imponible donde también se involucran bienes. Entonces, para esos hechos imponibles que involucran bienes o cosas muebles creo que es lo más correcto, aunque la ley dice bienes, el artículo 6, segundo párrafo, nos trae dos requisitos que tienen que cumplir. ¿Para qué? Para que se termine de perfeccionar el hecho imponible.
Y uno de ellos dice, cuando medie la existencia de los bienes, entonces no puedo vender bienes inexistentes. ¿Mm? Y, dice, no dice o, dice y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. ¿Mm? Fíjense en que acá vendió las pelotas de fútbol. Supongamos que para decir que vendió, supongamos que la hayamos facturado, hayamos firmado un contrato de compraventa, ¿sí? Pero ¿hubo entrega de la cosa? No hubo entrega de la cosa. ¿Por qué no hubo? Porque en el planteo me dice, por falta de stock, la mercadería será entregada a los 50 días de la fecha de factura. O sea, facturó, pero no entregó la cosa, por falta de stock. Entonces, se cumplió lo que dice el requisito adicional que me agrega la ley de IVA en el sexto segundo párrafo. Primero, existe la cosa, y segundo, esa cosa fue puesta a disposición del cliente o del comprador. En este caso, la pelota que vendió no existe, no la tiene en stock. Segundo, esas pelotas no fueron puestas a disposición del comprador. Entonces, al no ocurrir estas circunstancias, entonces eso hace que el hecho imponible no termine de nacer, no termine de perfeccionarse. Es como que estas dos condiciones que dice el artículo sexto, segundo párrafo, dicen en doctrina que es condición de procedencia para estos hechos imponibles que les he mencionado, que involucran las cosas muebles. Por eso es que allí ustedes tienen perfeccionamiento del hecho imponible y en principio hacemos aplicación del 5A, que teóricamente, ¿cuándo se perfecciona? ¿Cuál es la regla general? Es la entrega de la cosa. La entrega de la cosa, pero allí dice emisión de la factura, pero se supone que es la emisión de la factura o acto equivalente a la entrega de la cosa. Entonces, el 5A no se está perfeccionando acá, ¿sí? Por eso es que allí le agregan, no se perfecciona y, ojo, no se cumple la condición de procedencia para este hecho imponible, venta de cosa mueble, que indica el artículo sexto, segundo párrafo de la ley. ¿Estamos? Exención, ya hemos dicho que la venta de pelotas no está exento en el artículo séptimo, ¿sí? Así que podemos. Ahora, y menos mal que están fresquitos para ver estos dos primeros casos. Esperen, hay gente en la sala. Ay, a ver. Chicos, cierro un ratito. A ver, ver, admitir. Ahí está. Bueno. Ahora vamos al C. El C, fíjense en qué es lo... No sé si Sí. me escucha. Tengo una pregunta acerca de este punto que acabamos de ver. Sí. En realidad es una duda cortita. Sí. Acá la ley cuando dice que la cosa haya sido puesta a disposición, ¿esto es, o sea, se refiere a la entrega en sí? O, por ejemplo, se puede dar el caso de que la cosa esté en el local para ser retirada, no Claro. se haya retirado y se emita la factura, y ahí en ese caso, Sí dado se que existe la perfecciona. cosa, se perfecciona por la emisión de la factura. Claro. Entonces, Claro, bien. ¿por qué? Porque allí es como que el contribuyente sí hace entrega de la cosa, se desprende de la cosa. Lo que está sucediendo es que es el cliente el que no pasa por el local a retirarla. ¿Me entendés? En ese caso, la cosa existe y está a disposición del cliente. Y se facturó, entonces reúne todos los requisitos y allí sí es considerado que está perfeccionado el hecho imponible para la venta de cosa mueble. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se cumplen los dos requisitos del artículo sexto, segundo párrafo. ¿La cosa existe? Sí, porque me decís que está en el local. ¿Y la cosa está a disposición del comprador? Sí, porque me dijiste que la tiene allí en el local a disposición para que el comprador la retire cuando pueda hacerlo. En ese caso sí es venta de cosa mueble y está perfeccionado el hecho imponible. Ahora le vamos a agregar el 1C. Antonio, contadora doméstica. Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, sí.
Ah, Te perfecto, damos la, sí, te perdón, damos la tuve algunos bienvenida. problemas de conexión. Bueno, Ujú. muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Antonio, hemos hablado algo de los artículos anteriores para ir rápido después en los casos que vengan. ¿Ah? Ahora nos toca el Bien. 1C, no sé si te querés enganchar ahí. Le expliqué el Bueno, bárbaro, 1D. avanzo, se me escucha bien y se me ve bien. La verdad que tuve varios problemas de conexión Sí, y bueno, un día complicado hoy, pero dale, bueno. dale. Bueno, 1C lo tienen bueno en pantalla, ¿no es cierto? Es la venta de pelota de fútbol a comercio minorista, inscripto en el IVA, ¿sí? Se percibe una seña que congela precio equivalente al 30% del precio total por falta de stock. Este es un dato clave que lo vamos a ver enseguida y creo que algo ya tuvieron Ya lo charlando explicamos eso, con la Antonio. contadora. Por falta de stock, la mercadería será entregada a los 50 días de la fecha de la factura. ¿Está bien? Entonces acá en este planteo hay varios elementos, digamos, interesantes para analizar, pero lo vamos a ir desgranando, como quien dice, a medida que vayamos analizando. Entonces, lo que propone la solución es mirar, digamos, el hecho imponible en su cuádruple faceta, digamos, el objeto, el sujeto, el efecto temporal y el perfeccionamiento del hecho imponible y si esta actividad o esta operación está exenta o no del impuesto. ¿Está bien? Claramente la venta de pelota de fútbol es una venta de cosa mueble, el hecho imponible está consagrado en el artículo 1º, inciso A de la ley, ¿sí? Y ese concepto de venta de cosas muebles, como bien lo dice la norma, me remite, hay un link con el artículo 2, inciso A, donde la propia ley del impuesto al valor agregado define el concepto de venta, como ya lo había explicado la contadora, en un sentido amplio de lo que es venta, ¿sí? Con lo cual, toda disposición a título oneroso que implique la transferencia de dominio de la cosa mueble implica una venta y en consecuencia esa operación cumple al menos el aspecto objetivo del impuesto. ¿Está bien? Pero claramente el primer inciso A, en su redacción actual, menciona que para que esa operación quede grabada por el impuesto, hay ciertos sujetos que deben efectuar esa venta de cosa mueble. Yo creo que esto ya lo viste, Liliana, ¿no es cierto? Con lo cual, no solamente hace falta la condición de venta de cosa mueble, situada o colocada en el territorio del país, sino que además sean efectuadas por los sujetos indicados en los incisos 4A, 4B, 4E, 4E y 4F del artículo 4. Estoy leyendo textualmente la norma, ¿no? ¿Está bien? O sea que acá aparece que la venta de cosa mueble tiene que estar ejecutada por un sujeto del artículo 4. Y yo diría por un sujeto nominado en el artículo 4. Por eso la doctrina a este inciso A del artículo 1 le llama conjunción, ¿sí? Objeto-sujeto. El objeto es la venta de cosas muebles, pero tiene que estar ejecutada por un sujeto determinado por el artículo 4. En particular, por el artículo 4, inciso A, quienes son aquellos sujetos que hacen habitualidad en la compra-venta de cosas muebles. ¿Está bien? Entonces tengo el objeto por un lado y tengo el sujeto que lo complementa. Y esta condición, esta dualidad, si me permiten la expresión, está claramente expresado en el artículo 1, inciso A. ¿Está bien? Y acá viene un segundo o un tercer elemento que tenemos que analizar claramente, que es cuándo se perfecciona el hecho imponible, y la norma nos lleva al artículo 5, inciso A. ¿Sí? ¿Cuándo se perfecciona el hecho imponible? O sea, ¿cuándo nace la obligación del pago del impuesto? El artículo 5, inciso A, claramente dice que en el caso de ventas, ¿sí? Inclusive de bienes registrables, en el momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva o acto equivalente, el que fuera anterior. ¿Está bien? Entonces acá tengo que el perfeccionamiento del hecho imponible se produce claramente, independientemente de la forma, digamos, de pago, cuando yo entrego el producto, o cuando emito la factura, ¿sí? Lo que suceda de manera anterior, digamos. No importa la forma de pago, importa la entrega o la emisión de la factura. Pero claramente acá estamos en una circunstancia en la cual el stock o la mercadería no es entregada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el planteo me dice que la mercadería será entregada a los 50 días de la fecha factura. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta de stock. Seguramente la empresa
que vendió el producto, se comprometió a realizar la venta, pero no la puede entregar porque el proceso de producción aún no ha terminado, ¿no es cierto? Y en consecuencia, acá aparece toda esta dinámica que seguramente explicó ya la contadora Liliana, con la situación de que no se perfecciona el hecho imponible por aplicación del artículo 6º, segundo párrafo de la ley, ¿no es cierto? ¿Está bien? Esto creo, no lo quiero repetir, pero básicamente entiendo que esto ha quedado claramente explicado, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, creo que acá, no sé si existe, obviamente no estamos en un escenario de exención, porque no está nominado entre las operaciones eximidas que tiene la ley, ¿sí? En un artículo que vamos a ver enseguida, que creo que todavía no llegamos a desarrollarlo, que es el artículo 7, pero les pido que lo agenden, porque es un artículo que vamos a citar reiteradamente en el desarrollo del práctico, ¿no? Liliana, no sé, no me quiero extender más sobre el artículo 6 porque creo que ya lo hablaste, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Este es el caso de... Profesor, disculpe. Sí. ¿Por qué, en este caso, como es seña que congela precio, por qué no es del último párrafo del artículo 5? ¿Porque no existe la cosa? No, ¿Hubieran hecho separado, dijo la profesora Chinda? No, disculpa, eso nos faltó, Antonio, hay que analizar las señas. Este es el caso de seña que congela precio. Está bien. Entonces acá, a ver, estamos hasta acá, llegamos hasta este punto, no sé, llegamos hasta, vamos a perfeccionamiento de hecho imponible, tenemos artículo 5A que lo vimos, ¿sí? No se perfecciona por artículo 6º segundo párrafo, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Porque no hay entrega del producto, pero acá fíjense que la segunda parte del planteo dice, se percibe una seña que congela precio, ¿está bien? Entonces, a ver, hay una venta, el producto no se entrega porque no está en stock, pero hay un compromiso de entrega, pero la operación queda materializada o, digamos, o señada de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay una seña que se entrega para asegurar la provisión de este producto, que el planteo dice equivale a un 30% del precio total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí entra a analizar, pero entra a jugar el artículo 5º, último párrafo, ¿sí? Que lo voy a leer básicamente textualmente la norma, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se perciban señas o anticipos que congelen precio, dice la norma, el hecho imponible se perfeccionará respecto del importe recibido en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos. ¿Está bien? O sea que en verdad, supongamos que la operación sea por 1000, ¿sí? El producto no se entrega porque no está en stock, pero el cliente lo que hace es señalar 300 pesos, que es equivalente a el 30%. Esos 300 pesos producen el perfeccionamiento del hecho imponible respecto del importe señado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la norma dice que congelan precio, y el planteo también lo dice en el mismo sentido, ¿sí? Es una seña que congela el precio, pero por el porcentaje de un 30%. ¿Está bien? Ahí creo que me parece que está completado el concepto, y ahora sí termino diciendo que, fíjense que está citada la norma, o mejor dicho, en el cuadro de perfeccionamiento del hecho imponible, está citado un antecedente administrativo de AFIP, de la Dirección de Asuntos Técnicos, el dictamen 70/92, que viene a avalar, más allá de la lectura del 5º último párrafo, esta situación, ¿no? ¿Está bien? Ahí me parece que tenemos el concepto, ¿no? Lili, no sé si vos agregaste algo más. Perdón, pasa que me engancho ahora sobre este tema y no sé si algo más se dijo. No, es que el tema de seña tenía que verse con este caso. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces lo concluyo acá, ¿está bien? No sé si con esta aclaración existe alguna duda. Creo que Tania Patricia estaba consultando. Entonces, lo que se dice ahí en la respuesta del práctico es que se puede dar los dos tratamientos, o sea, que no se perfeccione o que sí se perfeccione. ¿Eso es lo que quiere decir? ¿O no? ¿O la respuesta es última, digamos? ¿No se perfecciona o sí se perfecciona? Son posturas. En realidad, claro, exacto. En realidad acá entendemos, bueno, doy mi opinión, entiendo que hay un perfeccionamiento,
pero en la parte señada únicamente, ¿no es cierto? ¿Está bien? Esta sería un poco la situación, digamos. Ahí se entiende mejor, ¿no? Pero no quisieron hacer Sí, ese sí, cambio. sí. El Sí, tema sí. es así. En realidad hay dos posturas con respecto a la respuesta o la solución a este tema, ¿sí? Cada una con sus fundamentos, ¿sí? Una de ellas se agarra o se centra, digamos, en que no se perfecciona porque no existe la cosa, porque no se cumplen los requisitos que hemos visto hace un rato en el artículo 6º, ¿sí? No hay existencia y no hay disposición. Y la otra postura reconoce que sí hay perfeccionamiento del hecho imponible, porque fíjense que si lo trata el último párrafo del artículo 5º, a la seña que congela precio con esa característica, ¿no? Si es una seña común, no va aquí. Pero si se trata de una seña que congela precio, se define como un hecho imponible autónomo. Y al ser un hecho imponible autónomo, se perfecciona cuando sucede esto, cuando se entrega dinero y se congela el precio de un producto. Entonces, eso sería un hecho imponible autónomo y da lugar al nacimiento del débito fiscal. Están las dos posturas que lo deben haber visto en la teoría, y acá en la solución le puse el título y le puse postura 1, postura 2, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que quienes van por la postura de que es una seña que congela precio y debería, digamos, perfeccionarse el hecho imponible porque es un hecho imponible autónomo, va de suyo, chicos, va de suyo, que si es una seña que congela precio, no va a existir la cosa mueble. Por algo ustedes están señando. Pero bueno, están las dos posturas allí expuestas para que lo tengan en cuenta para este caso. Recuerden, seña que congela precio, hecho imponible autónomo del artículo 5º, último párrafo de la ley. Perdón, aclaro, aunque sea una obviedad, pero la seña que no congela precio, como bien dice Liliana, una seña, un anticipo financiero de la operación, pero que no implique el congelamiento de los precios, obviamente no describe la situación del artículo 5º, último párrafo, ¿no es cierto? En ese caso, esa seña que no congela o ese anticipo financiero que no tiene esta cualidad, digamos, de la seña, obviamente no tiene este hecho imponible autónomo que menciona Liliana, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? A ver, y hoy, digamos, es muy difícil en una economía de contexto inflacionario encontrar una situación de una seña que congele precio a los plazos de 50 días, por ejemplo. Quizás podemos encontrar una seña que congele en plazos mucho más cortos, pero en un contexto inflacionario es muy difícil quizás esta figura de congelar el precio en un tiempo tan largo como pueden ser 50 días, ¿no? Pero bueno, es un dato de la economía que me parece importante destacarlo, ¿no? Pero bueno, si el concepto está claro, yo creo que podemos avanzar y ahí creo que recuperé imagen. Bueno, no, sí te vemos bien, ¿eh? Doctor, una consulta. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, claro. Profesor, una consulta. Yo estoy trabajando en un laboratorio químico y por lo general se compran reactivos químicos que tardan hasta 60 días, 90 días, hasta 120 días para entregar. Muchas veces las empresas nos piden que paguemos la factura de manera anticipada en su totalidad para ello asegurarse la compra, porque esos productos son importados, se traen de Estados Unidos, Canadá, entre otros países. En ese caso que tardan, por ejemplo, 120 días en traerme un reactivo, pero yo la factura ya la tengo hoy, ¿me serviría para computarme el IVA, el crédito fiscal? Porque al fin y al cabo tengo que esperar 120 días para que me entreguen el producto. Sí, ahí me parece que es una situación parecida pero diferente, porque en realidad, más que una seña, es un pago anticipado, ¿no? En Vos su estás pagando totalidad. el 100% del producto. A ver, lo que dice tu proveedor es que si no me pagás el 100% del producto, no puedo encargar el producto importado, por ejemplo. Entonces, más que una seña, es un pago anticipado del 100%, me imagino, perdón, vos me corregirás, ¿no? No, Entonces, hay un pago totalmente. anticipado, perfecto, un pago anticipado del 100% del producto, con lo cual ahí me parece que ya al existir esta situación,
Me parece que sí, hay digamos, no es estrictamente una seña, pero está pagado en la totalidad del precio y la realidad económica indica que la operación se estaría produciendo en esos términos, ¿no es cierto? ¿Está Y bien? la consulta, que es un caso que nos pasó, haber comprado un producto, pasaron 60 días y la empresa, por cuestión de pandemia y demás, se cerró, no te atienden, pero uno ya tiene la factura y el producto nunca fue recibido, ya sea un reactivo químico o un equipo en su totalidad. Ya se pagó el 100% con la idea de que se va a recibir el producto, pero al fin y al cabo no se recibió. ¿Qué pasaría en ese caso con esa factura? Porque al fin y al cabo yo ya me computé el IVA, de cierta manera. Sí, y el bien no fue provisto, digamos. Exactamente. Bueno, ahí me parece que esa es una situación extrema, obviamente, pero ahí me parece que el crédito fiscal no debería ser computado porque el bien que es el sustento de la operación nunca existió, digamos, ¿no? Nunca, Exactamente. en la Yo realidad de la operación, sí, perdón. les comento un caso que tuve también. ¿Qué es lo que sucede? En esos casos, es más, hice deshacer un comprobante y que lo vuelvan a hacer correctamente. Me aseguro que el comprobante lo diga en palabras claras y sencillas, ¿sí? Si congeló el precio o no. ¿Por qué? Porque después cuando veamos crédito fiscal, uno de los requisitos para computarse el crédito fiscal es que se haya generado el débito fiscal para la otra parte. Nosotros ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos justamente viendo ese tema. ¿Cuándo se generan los débitos fiscales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se genera el crédito fiscal para una parte, entonces la otra parte se puede computar el crédito. Antes no. Entonces, una vez, si estamos dando ejemplos, ¿sí? Tuvimos una compra de unas maquinarias carísimas. ¿Y qué es lo que sucede? Son montos millonarios que me da muchísimo crédito fiscal, ¿sí? Pero si no está claro esto, de que en realidad, aunque se haya pagado la totalidad, pero si no fijó precio, ¿sí? Si no fijó precio, entonces como que no se genera, ya sabemos que la cosa no está. Porque el hecho imponible del último párrafo del artículo 5º es un hecho imponible autónomo. Y si estamos hablando de cosas muebles y estamos dando señas y congelando precio con estas características, se supone que la cosa no existe. Por algo estamos señando. Si no, pagamos y nos llevamos la cosa. Ya se supone que en esto hecho imponible autónomo la cosa puede no existir. Entonces, pero si nos aseguramos que los comprobantes, las transacciones, lo que fuere, tenga o resalte esta característica de que congeló precio, entonces allí sí puede nacer el hecho imponible o el débito fiscal para una parte, y la otra se podrá válidamente computar el crédito fiscal. Pero si esto no está claro, ¿sí? Si esto no está claro, el crédito fiscal, la otra parte, no puede computarse, porque si no está esta característica de que congela precio, y no hubo, porque vemos que no hay disposición o existencia de la cosa, no puede jamás computarse un crédito fiscal si no ha nacido el débito para el proveedor. Son cosas muchas veces improlijas, pero hay que hacer que los comprobantes lo reflejen en forma prolija la realidad de la operación. Y allí queda súper claro si nace o no el débito fiscal para el proveedor, y por ende la consecuencia será o redundará en el cómputo o no del crédito fiscal para el cliente. ¿Listo? ¿Pasamos al otro punto, Antonio? Sí, cómo no. Vamos al 2. Contador público nacional que ejerce la profesión en forma independiente. También este contador es socio administrador de un SRL y también es docente universitario de la UNSA. Con respecto al primer caso, en el 2A, nos dice que tenemos ingresos por asesoramiento tributario permanente a empresa local. O sea, esto en realidad es el trabajo normal o habitual de la profesión que ustedes están estudiando. Entonces, si lo ubicamos, ¿sí? En el objeto del impuesto, ya dijimos, es el 1B, ¿sí?
pero el 1B está definido o ampliado en el artículo 3º. Cuando ustedes llegan al artículo 3º, por ahí muchos nos asustamos, ¿verdad? Porque es larguísimo. Pero si al hecho económico no lo encontramos en los primeros 20 incisos, en el 3º A, B, C, D, etcétera, y luego los 20 incisos del inciso E, o los 20 apartados del inciso disculpen, tenemos que recordar que el 3º E21 es cuando, ahí es donde se generalizó la gravabilidad del IVA para las locaciones y prestaciones de servicio. El 3º E21 tiene carácter enunciativo, o sea, ¿qué significa? Que aunque no lo encontremos detallado en este apartado a ese hecho económico, igualmente se lo encuentra o se lo puede tratar como incluido en este apartado. ¿Por qué? Porque es enunciativo, ¿sí? Pero siempre y cuando ese hecho económico reúna los requisitos del copete del 3º E21, que tiene 2 requisitos. ¿Cuál es? Dice que la prestación esta se realice sin relación de dependencia, o que se haga en forma independiente, y que sea a título oneroso. Entonces, el hecho económico que reúna ese requisito, aunque no lo encontremos en todos los otros apartados, incluso si no lo encontramos en los incisos A a L del propio 3º E21, pero cumple con estas características que dice el copete, que es realizado en forma independiente y lo es a título oneroso, está allí incluido. Por ejemplo, el tema de los servicios profesionales que nosotros prestamos como contadores, admitimos acá, que nosotros prestamos como contadores a los clientes que los tenemos con abono mensual, ¿sí? Bueno, ¿dónde los encontramos? Y el 3º E21, en el inciso F, dice que las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia a título oneroso, ¿sí? Y nos dice como ejemplo los servicios técnicos y profesionales de profesiones universitarias o no, artes, oficios y cualquier tipo de trabajo. Entonces, allí están nuestros servicios profesionales. ¿Y quién es el sujeto? Y el sujeto son los que presten los servicios. Lo encontramos en el artículo 4º, los prestadores de servicios grabados, suponemos, ¿no? Porque estamos analizando justamente el nacimiento del hecho imponible, y se supone que es para dar nacimiento a la gravabilidad del hecho económico. ¿Cuándo se perfecciona este hecho imponible? Y allí es donde vamos a traer lo siguiente, ¿sí? Ya les dije, siempre el nacimiento o perfeccionamiento del hecho imponible tienen una regla general y luego tienen algunas excepciones. ¿Cuál es la regla general para la prestación de servicio? Y lo encontramos en el artículo 5º, lo estoy mirando, inciso B. El 5º inciso B, copete, porque después del copete vienen las excepciones, ¿sí? El copete es la regla general, y dice, en el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios, los momentos son cuando termina la ejecución o prestación, o el de la percepción total o parcial del precio, el primero que ocurra, ¿sí? Esos son los momentos generales. Después vienen excepciones, que desde ya les adelanto que el tema de los servicios profesionales no tienen ninguna excepción en estos apartados que restan leer, ¿sí? Que por eso le hago hincapié y les reitero lo que les dije al inicio de clase. Estos artículos ustedes los tienen que tener un dominio sobre ellos, ¿sí? Tienen que sentarse, analizarlos, cuestión de que cuando tengan un caso, enseguida sepan dónde tienen que ir a buscar el tratamiento de ese caso. En este caso, los servicios profesionales no los encontramos como excepción en el resto del articulado del 5º B, en ninguno de los apartados siguientes, ¿sí? Entonces decimos, en principio aplicamos la regla general, pero tenemos un artículo en el decreto reglamentario, porque la regla general dice cuando termina la prestación o ejecución o el de la percepción total o parcial. Fíjense que los servicios profesionales a clientes mensualizados, ¿cuándo termina? ¿Cuándo creen ustedes que termina la prestación? Si quizás tengo clientes desde hace 10, 15 años,
Entonces, por allí, y es más, esto tiene que ver también porque en la legislación de fondo, también el Código de Fondo, el Código Civil, trata el tema de los contratos por servicios continuos o continuados, y no dice que pueden ser por tiempo determinado o indeterminados, como es el caso nuestro. No sabemos hasta cuándo tenemos nuestro cliente, pero entonces no se va a estar dando uno de los momentos, que es cuando se termina la ejecución o prestación. Entonces, la ley de IVA tendría que estar esperando el otro momento, con la percepción, y podríamos decir, y nos paga 2 veces al año. Entonces, para emprolijar esta situación, ¿qué me dice el artículo 21 del decreto reglamentario? El artículo 21 me dice, esperen que lo encontremos acá, nos dice: cuando por la modalidad de la prestación no se fije expresamente el momento de su finalización, que es el caso de los contratos de servicios continuados, se entenderá que la misma tiene cortes resultantes de la existencia de un periodo base de facturación mensual. Lo que me dice el DR, bueno, sabemos que desconocemos el momento de terminación, o no ocurre porque es de tiempo indeterminado, plazo indeterminado, y bueno, y solo queda la percepción cuando cobremos. Entonces, bueno, la norma reglamentaria lo que trata de hacer es ordenar, ¿sí?, este tema de los hechos imponibles que se puedan generar por este tipo de contrato de servicios continuos o continuados, y me dice simplemente, le vamos a cambiar el momento por los cortes mensuales. Entonces, allí, todos los meses siempre se va a tener que incorporar, digamos, como un hecho económico que genere débito fiscal, el tema de estos clientes mensualizados que tenga el contador público. Bueno, caso de exención, ya le dije, recorran del artículo 7º, pero no vamos a encontrar para este tipo de prestación. ¿Vamos con el 2B, Antonio? Sí, perfecto. Si vos me permitís agregar un dato, Sí. una aclaración al desarrollo del caso, en realidad fíjense que en el artículo 4, que son los sujetos pasivos del impuesto, el artículo 4A, que vuelvo sobre este tema, destaca un aspecto relevante, porque en el 4A son los que venden cosas muebles, pero hay una nota que no es menor y dice quienes hagan habitualidad en la venta de cosas muebles. Es decir, que si yo vendo cosas muebles y no hago habitualidad, no sería un sujeto pasivo, y en consecuencia no se perfeccionaría el hecho imponible del 1A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esa habitualidad, o ese requisito de habitualidad, concepto que ustedes ya lo conocen del impuesto a las ganancias, acá tiene características similares, no se repite en los otros sujetos pasivos, ni del inciso B, ni del inciso C, ni en el E, ni en este caso en el F. En el F dice los locadores, o en el caso de locaciones grabadas, o quienes presten servicios grabados del E. Con lo cual, es lógico interpretar que, a pesar de que no haya habitualidad en los servicios grabados, una sola prestación de servicios que encuadre en el 1B estaría alcanzada por el impuesto del valor agregado. Es decir, no requiere que haya habitualidad. Es decir, la media ejecución de una prestación de un servicio grabada, aunque sea por única vez, aunque sea accidental, aunque sea aislada, aunque sea esporádica, aparecería alcanzada por el impuesto del valor agregado. Distinta es la situación de venta de cosas muebles, porque ahí el sujeto tiene que ser un sujeto del cuarto A, y el cuarto A le exige habitualidad. ¿Está bien? Esto lo quería destacar, si me permitís, Liliana, como para aclarar el punto que desarrollaste recién. Si compartís, por supuesto, Bueno, la no, interpretación. sí, está re bueno. Buenísimo. Bueno, vamos al punto siguiente, entonces, que es el 2B. Acá también aparece un asesoramiento tributario, pero a empresas del Uruguay, ¿sí?, referido a un régimen de blanqueo de bienes establecido en ese país. Es decir, yo tengo el estudio, asesoro empresas locales, pero también tengo clientes que están, por ejemplo, en otra jurisdicción, en otro país, como por ejemplo en la República Oriental del Uruguay en este caso, y realizo un trabajo en aquel país,
en aquella jurisdicción, y en consecuencia la pregunta, ¿esto está grabado o no está grabado? ¿Por qué aparece la duda? Porque en verdad, en el artículo 1, inciso B, cuando ustedes leen que están grabadas las obras, locaciones y prestaciones de servicios, incluidas en el artículo 3º, coma, dice realizadas en el territorio de la nación. Cuando yo hacía mención hace un momento a los aspectos del hecho imponible, que es como que tiene 4 aspectos: objetivo, subjetivo, el territorio, o el aspecto espacial, ¿no es cierto?, y el temporal. En el impuesto del valor agregado, el aspecto territorial o espacial aparece relevante. Ya el copete del artículo 1 empieza diciendo, establécese en todo el territorio de la nación un impuesto que se aplicará sobre. Es decir, que el impuesto al valor agregado es un impuesto que se aplica sobre el territorio argentino. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto y por qué ensalzo un poco estas palabras del territorio? Porque el 1B, en su segunda parte, dice, en los casos previstos en el inciso del artículo 3º, que como bien decía Liliana, son el resto de prestaciones de servicios grabados, donde están casualmente los servicios profesionales, lo vamos a leer más adelante, pero quiero que tengan esa referencia. 3º son todos los servicios, y están incluidos los servicios profesionales. Dice, coma, no se consideran realizadas en el territorio de la nación, no se consideran realizadas en el territorio de la nación aquellas prestaciones efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. Es decir, cuando yo presto un servicio en el país, en mi estudio contable, porque me pone esta situación el 2B, el asesoramiento tributario, analizo la norma, veo los aspectos, pero quien recibe el servicio es una XXAS uruguaya, porque convengamos que la legislación uruguaya también ha consagrado la SAS como legislación interna, beneficia a esa sociedad XXAS en Montevideo, por ejemplo, por una norma de ese país, y me pidieron el asesoramiento respectivo, la utilización, como dice bien la norma, o la explotación efectiva de ese servicio se lleva a cabo fuera del país, es decir, excede el territorio de la nación argentina, que es el ámbito de aplicación del impuesto al valor agregado. Y en consecuencia, la propia norma del 1B, segundo párrafo, me dice que esto no está grabado. Técnicamente es una exclusión de objeto. Y por eso en la solución, cuando vemos este triple, cuádruple cuadro, cuando decimos objeto, hay una exclusión de objeto. Es decir, no se ha verificado el hecho imponible, porque hay un servicio, ¿está bien? Pero el mismo es utilizado fuera del país, y en consecuencia no se verifica el hecho imponible. Sujeto tampoco existe. ¿Por qué? Porque falta el elemento sustancial para su pago, el perfeccionamiento tampoco, hay una exclusión de objeto, y en exención tampoco corresponde analizar. Y acá me detengo en un punto que creo que ya lo habrán visto en algunas clases, que para que algo esté exento, primero tiene que estar grabado. Primero debo verificar el hecho imponible, y luego la norma exentiva del artículo 7, por designio del legislador, o por las políticas de promoción que establezca el legislador, la exime del impuesto. ¿Está bien? Entró grabado y salió exento. La exclusión de objeto nunca llegó a verificar el hecho imponible. Nunca estuvo del artículo 1. Nunca verificó ninguna de las categorías de hechos imponibles, ni del 1A, ni del 1B, C, D, ni el actual inciso E. Nunca entró del artículo 1, con lo cual ese ni siquiera merece llamarse exento, porque no verificó el hecho imponible para que luego la norma lo redima de esa situación y lo transforme en exento. La exclusión de objeto es algo que nunca quedó grabado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la propia norma, en su segundo párrafo del inciso B, la excluye porque el destino de ese servicio está fuera del país. ¿Está bien? Situaciones como esta hay muchas, pero nos ceñimos expresamente al análisis del 2B, que es el caso del análisis, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de los chicos, vos que estás podés ver el chat, A ver. Liliana, no sé Sí, si... sí. Profe, sí, el asesoramiento es a la empresa del Uruguay, pero el blanqueo de bienes es en Argentina, ahí sí estaría alcanzado, porque la utilización sería en Argentina. Sí.
Sí, ahí comparto su opinión, o su pregunta tiene una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque la sociedad uruguaya, si está blanqueando bien en el país, es porque tiene activos en el país, porque tiene una actividad económica que decide blanquear y en consecuencia, en primer lugar, estoy aplicando una ley de blanqueo del país, de Argentina, ¿sí? Y en segundo lugar, estoy blanqueando bienes de una sociedad del extranjero, pero con activos en el país. En consecuencia, la utilización de ese servicio se produce en el territorio argentino y en consecuencia, en mi opinión, están grabados. ¿Está bien? Están grabados porque no hay digamos, una utilización de este servicio fuera del país, sino dentro del país. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Pero es muy buena la pregunta y le agradezco porque me permite aclarar un poco el concepto, ¿no? Muy bien. Igualmente, por aplicación del criterio país-destino, en lo que es este tipo de, que se aplica para este tipo de tributos, en este caso del consumo, debe gravar aquel país donde los bienes se consumen o donde los servicios se utilizan económicamente, ¿sí? Allí tienen que poner el ojo, ¿sí? Siempre los bienes se van a gravar en el país donde los bienes se consumen. Y los servicios se van a gravar en el país donde son utilizados económicamente, sin importar el país donde son prestados, que es el caso que acabamos de ver. El servicio lo presta en Argentina, pero es utilizado económicamente en Uruguay. Vamos al siguiente punto. Perfecto. Honorarios percibidos como socio administrador de SRL. Socio administrador de SRL, supongamos servicios profesionales, es el mismo caso que vimos del contador, ¿sí? Encuadrado como objeto en el 1B y en el tercero E21, inciso F, de servicios profesionales. El sujeto justamente es el mismo, prestador de servicios grabados. El perfeccionamiento derecho imponible, y si no lo encontramos dentro de las excepciones del 5B, aplicamos la regla general del 5B. ¿Cuál era la regla general? Terminación de la prestación o percepción, la que fuera anterior, recuerdan, ¿no? Copete del 5B. Y desde ya le digo que el resto del 5B no me da ninguna excepción tal que cambie el momento para este tipo de hechos como los honorarios como socios administradores, ¿sí? Entonces aplicamos la regla general. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando vamos y recorremos el artículo de exenciones, sí vamos a encontrar una exención para este tipo de servicios, ¿sí? Fíjense en que en el artículo 7º, que es de exenciones, nos indica en el apartado 18 o en el punto 18 que van a estar exentas las prestaciones inherentes a los cargos de director, síndico y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Fíjense en que siempre en las exenciones se tienen que cumplir todos los requisitos que el apartado, digamos, nos pida, tal que si no cumplimos los requisitos, ese caso no se va a tratar de un caso exento. Y el segundo párrafo comienza diciendo, o limitándonos la exención, dice que va a ser procedente siempre que se acredite la efectiva prestación de servicios y exista una razonable relación entre el honorario y la tarea que realiza el director, en la medida que la misma responda a los objetivos de la entidad y sean compatibles con las prácticas y usos del mercado. Entonces, si cumplimos con estos requisitos, podemos demostrar que los honorarios que les asignamos a los administradores son razonables y en realidad responden a una real tarea por parte del administrador, entonces podemos decir que le vamos a dar el tratamiento de exento. Y si nos vamos, digamos, a la otra vereda, y decimos, bueno, no se dan o no se cumplen estos requisitos, entonces, lamentablemente, tenemos que decir, y bueno, no cumple los requisitos para usufructuar del beneficio exentivo, y bueno, lamentablemente van a estar grabados, ¿sí? Y si van a estar grabados, digo, uy, pero ¿cuándo los declaro? Y bueno, tengo que ir a los momentos generales que me da el 5B, y los momentos generales, terminación de la prestación o percepción, lo anterior. Entonces, digo, bueno, pero a ver, ¿cuándo es la terminación de la prestación? ¿Aplico lo de servicios continuos? Y me parece que no, porque recordemos lo que vimos en ganancia, que vimos mucho lo que nos indica la legislación de fondo, la ley de sociedades.
¿Qué nos indica la ley de sociedades? Que los honorarios del administrador, ¿cuándo se los gana? Cuando la asamblea es la que decide retribuir, o su retribución, cuando aprueba los estados contables. Entonces, ese es el momento en que el administrador gana los honorarios, ¿sí? Y después podemos decir sí, y la percepción, y bueno, es el otro momento que elige la norma. Y la verdad es que hay administradores que en realidad van realizando retiros o anticipos de honorario en forma mensual como si fuera un sueldo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos también necesitan dinero para vivir como todos, algunos. Entonces, si es el caso de ese administrador que todos los meses realiza los retiros, en realidad son anticipos de honorario. O sea, ese administrador va retirando, pero en realidad va tomando una deuda. ¿Por qué? Porque tiene que esperar que la asamblea le determine cuáles van a ser sus honorarios, digamos, por ese ejercicio que están analizando. Pero yo también quiero que vayan, digamos, también abriendo un poco los ojitos. Fíjense en que en la ley de IVA, para el caso de prestaciones de servicio, utiliza mucho el tema de la percepción. Y en la ley de IVA, no quiero que se confundan con ganancia, ¿sí? Cuando en ganancia indicamos como criterio de imputación el percibido, siempre decíamos, pero antes tiene que estar devengado para que genere, digamos, el hecho imponible, ¿sí? Antes tiene que estar devengado, decíamos, es el percibido, pero devengado previamente, o sea, ganado, entre comillitas, realizada la prestación. Bueno, en el IVA eso cambia un poquito, ¿sí? En el IVA, cuando toma como perfeccionamiento del hecho imponible la percepción, no se refiere a esa percepción que previamente fue o se devengó o se ganó, ¿sí? Válidamente puede estar naciendo un débito fiscal porque se aplica el momento de la percepción, pero sin que aún se haya realizado la prestación. Eso les voy adelantando que para que lo vayan teniendo en cuenta y después lo vayan puliendo a medida que vamos viendo los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, eso es. Pasemos al otro punto. Muy bien, bueno, vamos al punto siguiente. El punto siguiente me plantea 2D, sueldos percibidos por la actividad docente, ¿sí? La actividad docente claramente es una actividad desarrollada en el ámbito de la relación de dependencia, ¿sí? Por eso vamos a leer el artículo, y como es un servicio, el encuadre sería 1B y tenemos que ir al artículo 3º, ¿está bien? El artículo 3º tenemos que llegar hasta el inciso E, apartado 21, les pido que me acompañen en la redacción, yo lo tengo en la página 31 de Repar, ¿sí? De la separata. El artículo 3º, servicios, inciso E, las restantes locaciones y prestaciones, apartado 21, dice, las restantes locaciones y prestaciones, o sea, las restantes de las restantes, ¿no? Es una especie de etcétera. Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia, y a título oneroso, con prescindencia del cuadro jurídico que le resulte aplicable o que corresponda al contrato que las origina. ¿Está bien? Es decir, que la propia norma me está excluyendo de la gravabilidad, nuevamente, una exclusión de objeto, están grabadas las prestaciones y locaciones de servicio, salvo que aquellas que se ejecuten en relación de dependencia. Esas están excluidas, porque fíjense que la norma dice las restantes locaciones y prestaciones siempre que se realicen sin la relación de dependencia. O sea, cuando hay un vínculo del ámbito del contrato laboral, de la ley 2744, que es la LST, en ese ámbito convencional de trabajo, o en el ámbito laboral, ¿no es cierto?, no existe la gravabilidad en el impuesto al valor agregado. Por eso, cuando analizamos el caso 2D y decimos que son sueldos, ya esto me está enmarcando que hay una relación de dependencia por mi actividad docente. Me está diciendo que hay una exclusión de objeto y la norma que consagra esa exclusión de objeto es el artículo 3º, inciso E, punto 21 de la ley, pero ese apartado dice algo más. No está grabada la relación de dependencia y solamente aquella ejecutada a título oneroso, que es un dato que también me parece relevante,
de este apartado primero porque está denotando que los servicios que están grabados son aquellos ejecutados a título oneroso, es decir, que exige una contraprestación dineraria para su ejecución. Obviamente, si digo que hay exclusión de objeto, no hay sujeto, no hay perfeccionamiento y no tenemos que analizar el caso de exención. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá estamos todos? ¿Sí? Ahora veamos el siguiente supuesto y me salgo del práctico. ¿Sí? Yo, por ejemplo, quiero contratar el servicio de limpieza para mis oficinas comerciales. Y contrato, por ejemplo, a una empresa de limpieza y me trae, obviamente, para prestar el servicio al personal para prestar ese servicio. Y para cobrarme el servicio, esta empresa de servicios, de limpieza y de vigilancia, quizás, me hace una factura. ¿Esa factura está grabada o está exenta? O es un supuesto de no gravabilidad, porque en verdad él está empleando en relación de dependencia a personal que si yo lo hubiera contratado, digamos, para el mismo servicio que estoy contratando con ellos, estarían eximidos, estarían no grabados porque hay un vínculo laboral. El vínculo laboral lo contrata esta empresa, que le pongamos un nombre XXAS, ¿no es cierto? Y me presta el servicio. ¿Qué opinan? El mismo supuesto, porque me está facturando básicamente en relación de dependencia, ¿no es cierto? Más un porcentaje de ganancias, si ustedes quieren. ¿Qué opinan? Ahí estaría grabado en ese caso. Muy bien, estaría grabado. ¿Por qué? Porque el vínculo laboral es entre, supongamos, esta persona de limpieza con XXAS. Ahí está el vínculo laboral y ahí no está grabado, pero cuando XXAS me factura, ya hay una prestación de servicios a título oneroso y en consecuencia aparece grabado en forma plena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quizá él, su insumo principal para su actividad es la relación de dependencia, pero no tiene nada que ver con el servicio que me presta después. Hay como dos situaciones totalmente distintas. XXAS mantiene un vínculo laboral con su personal de limpieza y ahí, en ese pago, en esa retribución al personal en el ámbito del derecho laboral, porque es un sueldo, no verifica el trabajador, no verifica el hecho imponible. Hay un supuesto de no gravabilidad, pero cuando la empresa de limpieza me factura el servicio, aun cuando su componente principal sea la relación de dependencia, eso se encuentra grabado por el impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Vamos. Bien, perfecto. Pasamos Entonces, ahora al punto 3 de propietarios de inmueble destinado a locación, ¿sí? O sea, tenemos un inmueble que nos genera locación de oficinas en Salta con un alquiler mensual de 4.500. Entonces, a esta operación, ¿qué encuadre le damos? Ya sabemos, obras, locación y prestaciones de servicio es el 1B. Para prestaciones de servicio, genéricamente, tenemos el artículo 3º, E21, porque recuerden que les dije, si no encuentran el alquiler o la locación en en la primera parte del texto del artículo 3º, ¿sí? Siempre nos vamos al 3º E21, que es el que está indicado, el que nos indica algunas operaciones a título enunciativo. Pero si no encontramos dentro de estos incisos la locación de inmueble, solamente con que cumpla esta característica de que sea prestado sin relación de dependencia y a título oneroso, entonces ya podemos incluir allí esta operación. Entonces, objeto ya lo tenemos, sujeto es el locador, el perfeccionamiento del hecho imponible. ¿Cuándo o en qué momento se da? Se da en las generales de la ley. ¿Cuáles son las generales de la ley que ya dijimos para estos casos? Terminación de la prestación o percepción la anterior, ¿sí? O ese momento está dentro de las excepciones. Y allí fíjense en que en el 5B, apartado 8, encontramos que este hecho, o sea, estas locaciones de inmueble, está dentro de esos momentos que no se representan en la regla general. O sea, están dentro de las excepciones. ¿Qué quiere decir? Que cambia los momentos de la regla general. ¿Y por qué otros momentos los cambia? Nos dice el apartado 8, el 5B8,
que se trate de locaciones de inmueble, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento de los plazos fijados para el pago de la locación. Vieron que a veces en los contratos ponen del 1 al 5, del 1 al 10. Entonces, ese momento, vencimiento del plazo fijado para el pago, o en el de la percepción total o parcial, el primero que suceda. Esos son los momentos, ¿sí? La percepción continúa, es el mismo momento que la regla general, pero lo que me cambia es el otro momento, que ahora es vencimiento del plazo para el pago. También quiero que, y de paso lo leamos para que sepan, que el segundo párrafo nos indica que cuando se hayan iniciado acciones judiciales, ¿por qué? Porque en realidad no me está pagando el inquilino el alquiler, nos dice que una vez iniciadas las acciones judiciales, entonces allí voy a declarar, o el momento en que van a hacer el hecho imponible, va a ser con la percepción, pero se supone de aquellos periodos posteriores a la iniciación de las acciones judiciales, ¿sí? Allí el momento queda fijado en uno solo, en el de la percepción, pero mientras no haya iniciado acciones judiciales, no importa si el inquilino me paga o no me paga, tengo que respetar el primero de estos dos momentos, vencimiento del plazo o percepción, el primero que ocurra. Bueno, una vez que ya tenemos que se configuran los 4 aspectos y ya sabemos cuándo o en qué declaración jurada tenemos que incluir esta operación, vamos a hacer una recorrida en el artículo 7º. ¿Por qué? Porque en el artículo 7º, que les dije que es largo y ustedes lo tienen que descoser al artículo 7º, como también al 1, al 2, al 3, el artículo 7º nos dice en su apartado, esto es 22, a ver, el 7º está lleno de FH. En el 7H, que tiene 20 y picos de apartados, ¿sí? En el 7H 22 nos dice que están exenta la locación de inmuebles, ¿sí? Y son muchos casos, y esto es pregunta de parcial y final, así que más vale que lo descosan, ¿no? Los casos de exención de inmuebles. Nos dicen que están exentas la locación de inmuebles destinada exclusivamente a casa-habitación del locatario y de su familia. También nos dice que están exentas la locación de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias. Fíjense en que leo los casos y todos los casos tienen requisitos y tienen que darse o tienen que cumplirse esos requisitos. También están exentas la locación de inmuebles cuyos locatarios sea el Estado nacional, provincia, municipalidad. Y allí terminó el primer párrafo, que incluye como 4 casos de exenciones. Pero en el segundo párrafo de este apartado nos dice: la exención dispuesta en este punto se refiere a la exención a la locación de inmuebles, también será de aplicación para las restantes locaciones, o sea, para cualquier locación, incluso, o sea, apuntamos a los locales comerciales, ¿sí? También será de aplicación para las restantes locaciones, excepto, dice, excepto las comprendidas en el tercero de 18. O sea, me dice que las restantes locaciones pueden estar exentas, pero excluye de la exención a la locación que está indicada en este apartado. Si van a leer el tercero de 18, se refiere a la locación de inmuebles como salones de fiestas, para conferencias, para reuniones. Entonces, el resto de las locaciones también va a usufructuar de la exención, siempre y cuando no se trate de este tipo de inmuebles. Pero no es tan fácil que me exima las restantes locaciones. Me pone varios requisitos. Siempre y cuando esas restantes locaciones, ¿sí?, respeten un valor del alquiler por unidad y locatario que no exceda de un monto que está trabajado y lo tiene en la reglamentación, en el artículo 38, allí por eso tienen allí artículo 38, segundo párrafo. En la reglamentación está y también en la resolución general 1032, que también la deben tener allí en las separatas, que por ahora, digamos, está dentro de los ya desactualizados 1.500 pesos, ¿verdad? Y fíjense en que no queda allí. Si ustedes van a leer el artículo 38 del decreto reglamentario, que incorpora el tema del monto
para que esté exento. También nos dice que ese precio debe incluir los complementos, ¿sí? Y el artículo 49 del decreto reglamentario, por eso le pusimos acá estos dos artículos, ¿sí? Nos indica qué se entiende por complemento para la ley de IVA. ¿Por qué les resalto esto? Porque siempre traten de compararlo con ganancias. Recuerden que cuando nosotros hacíamos también la determinación de la ganancia gravada de primera categoría, decíamos que el precio del alquiler tenía que adicionarse todos los complementos, ¿sí? Tienen que leer acá el artículo 49, porque todo eso que en la ley de impuesto a las ganancias adicionábamos o engrandecíamos el precio del alquiler, que era base gravada. ¿Por qué? Porque eran los complementos que nos hacía más grande la base gravada en ganancia. Acá en IVA, esos complementos no los incorpora. O sea, acá considera otros conceptos como complementos. Así que eso léanlo bien en el 49.1, ¿sí? Entonces, el 38 nos dice que son los 1.500 pesos y que estos no deben superar, incluido el precio del alquiler, más los complementos, ¿sí? Y el 49.1 me dice que no son complementos, no sé, los impuestos, las expensas y todo lo que en ganancia me aumentaba el precio del alquiler, acá no me lo aumenta. Lo que considera como complemento para el IVA y es lo que engrandece el precio, son, por ejemplo, conceptos como llaves, como, bueno, llaves, mejoras y estas cuestiones, ¿sí? Eso leanlo bien porque tiene un tratamiento, digamos, no tan igual como lo hacíamos en el impuesto a las ganancias. Bueno, pasamos al otro punto. Perfecto, vamos al punto 3b, ¿sí? Dice locación de oficina en La Quiaca, alquiler mensual 1.500 pesos. Alquiler mensual 1.500 pesos, y este creo que es el dato relevante del caso. Bueno, volvemos a repetir un poco la exposición de Liliana. Antonio, ¿Sí? ya nos falta menos de media hora. Sí. ¿Por qué no vamos por el C? El B, chico, es igual que acabamos de decir, con la diferencia de que por el monto llega a usufructuar de la exención de las restantes locaciones. Exactamente. Pero después todo perfecto. Igual. Exacto. Bien. ¿Puedo decir que vamos directamente al C? O... Sí, vamos avanzando porque no vamos a llegar. Perfecto, perfecto. ¿Al C te parece o tomamos otro punto? Y el C, a ver, yo les digo, a ver, el C es locación de salón para conferencias a un banco de Salta por 10.000 pesos, ¿sí? Recuerden que esto no le es aplicable ninguna exención, aunque lo alquile a 1.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense en que la exención para las restantes locaciones excluye a los que tienen este destino, fiestas, conferencias, salones. Entonces, acá jamás, esto está todo grabado. El D es salón para conferencias, pero le alquila a la Municipalidad de Salta. Ese por ahí, Antonio. También ese está medio híbrido, pero bueno. Sí, tal cual. Vamos entonces al tercero D, ¿está bien? Dale. Bueno, el tercero D, locación, salón para conferencia de la Municipalidad de Salta, alquiler 10.000 pesos. Obviamente, repito y hago propio los argumentos de grababilidad del 1B, tercero E, punto 18 en este caso, porque el punto 18 dice que están grabados en el artículo 3 los inmuebles para conferencias, reuniones y fiestas y similares, con lo cual está expresamente nominado en el artículo 3, inciso E, punto 18. El sujeto es el sujeto pasivo del 4F, el perfeccionamiento, se repite el concepto que dio Liliana, 5B, punto 8, pago, vencimiento, lo que suceda primero, y acá aparece la cuestión que sí merece ser analizada, porque acá dice la exención. La solución me dice que sí está exento por aplicación del artículo 7, inciso H, punto 22, que lo voy a leer rápidamente, ¿sí? Para no detenernos en... Pero me parece relevante. 7H, punto 22, la locación de inmuebles destinados exclusivamente a casa, habitación de locatario y familia, de inmuebles rurales afectados a actividad agropecuaria y de inmuebles cuyos locatarios sean el Estado Nacional, provincia y la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y respectivas
entes centralizados y descentralizados. O sea que el punto 22 me dice que están exentos en cuanto al locatario, sea el Estado nacional, provincial o municipal. Fíjense que en este caso es la Municipalidad de Salta, con lo cual, prima facie, estaríamos en un supuesto de exención. Pero el segundo párrafo del 22 dice: la exención dispuesta en este punto también será de aplicación para las restantes locaciones. Urbanas y demás, ¿sí? Excepto las comprendidas en el punto tercero del 18, cuando el valor del alquiler, la unidad y locatario no excede el monto de, hay una llamadita, pero lo simplifico, 1.500 pesos, que al respecto establezca la reglamentación. En este sentido, bien lo dijo Lidia, el artículo 38, segundo párrafo del decreto, dice que el monto máximo es 1.500 pesos. Entonces acá está la cuestión interpretativa. ¿Está exento o no en función? El primer párrafo me parece que es suficientemente claro y lo nomina como un sujeto dentro de la exhibición, pero el segundo párrafo es como que hace dudar, porque dice: la exención dispuesta en este punto también se da aplicación para las restantes locaciones, pero excepto para los salones de fiestas, reuniones del punto 18, ¿sí? Cuando el valor del alquiler no supere los 1.500 pesos. O sea que siempre la locación de reuniones para salones de fiestas y demás, siempre está grabado. Lo que dice la norma que los alquileres para oficinas o locales comerciales o salones comerciales va a estar eximida solo en la medida que no supere los 1.500 pesos. Me parece que eso está diciendo la norma, por eso comparto la solución en cuanto dice que sí aparece eximido, porque prevalece el primer párrafo del 7H.22. Porque la norma dice también será de exención, con lo cual me parece que en el primer párrafo está dando primacía al Estado, a la exhibición de la contratación por parte del Estado. Porque por otro lado, y ya en una interpretación ya económica, no tendría sentido grabar con el impuesto al valor agregado. Ustedes saben que en el impuesto al valor agregado paga el sujeto de hecho, no de derecho, el que aparece percudido con el impuesto. No tendría sentido sobrecargar la arca del Estado con un impuesto que luego, obviamente, se tiene que ingresar o participar en materia de distribución de ingresos, ¿no? Entonces me parece lógica la interpretación y la solución de que aun cuando sea para salones de fiestas o de conferencias, siendo que es el Estado el contratante, aparece consagrada la exención. No sé si vos quieras compartir la solución, pero... Bien, perfecto. Vamos al punto siguiente, ¿te parece? El tercero E. El tercero E dice: locación de salón para fiestas infantiles, alquiler 1.400 pesos. En realidad, como es un salón para fiestas infantiles, es fácil. Analizamos las 4 exenciones que tenemos en el primer párrafo del séptimo H, 22, ¿sí? Y no encaja, digamos, en ninguna de esas 4. Pero siempre tenemos que analizar las restantes locaciones, ¿sí? Y en esas restantes, a ver, el valor es menos de 1.500, ¿sí? Por unidad, por locatario, etc. En principio, reuniría los requisitos para que esté exento por las restantes locaciones. Pero ese párrafo justamente es el que dice: acá no beneficiamos si el destino del inmueble es para salones de fiestas, reuniones, etcétera, etcétera. Por eso es que acá, si bien es un caso que podría entrar por las restantes locaciones como exento, pero como está expresamente excluido del beneficio, directamente no le aplicamos la exención. En el punto 4, y vamos a ver 2 en 1 ahora esto, ¿sí? Importador y exportador de bienes y servicios. Tenemos el primer caso donde hay una importación a su nombre de coches para bebé. Cuando nos habla de importación, y como les comenté hace un rato cuando viene un caso de servicios prestados en el exterior, utilizados económicamente en el exterior, ¿qué dijimos? Que por aplicación del criterio país-destino, el país que va a gravar los bienes en el lugar donde se consumen y donde los servicios se utilizan. Si nosotros estamos importando para vender coches para bebé, ¿dónde se van a consumir esos bienes? En la Argentina, ¿sí? Entonces, este es un hecho imponible que está puntualmente indicado en el 1C. En el 1C dice que establece en todo el territorio de la nación un impuesto que se aplicará sobre las importaciones definitivas de cosas muebles. Entonces, ¿qué sucede cuando el contribuyente
importa, adquiere mercadería a un sujeto del exterior, ¿sí? Tiene que pagar el IVA, tal cual lo hace cuando le compra mercadería a su proveedor del mercado interno, ¿sí? Porque cuando va y le compra los cochecitos a un fabricante en el mercado interno, paga el IVA dentro del precio. Bueno, cuando importa la mercadería, también debe pagar el IVA. Pero como esto que firmaron entre los países, que se aplica este criterio, digamos, de país destino, no significa que le paga el IVA al sujeto del exterior, no. Deposita el IVA en la aduana. Cuando el producto se importa, le dan toda una lista de todos los tributos que tiene que depositar, ¿sí?, en la aduana para que le puedan liberar la mercadería. Y allí paga el IVA. Paga el IVA que también le hubiera pagado a su proveedor en el mercado interno si es que lo adquiría a los productos del mercado interno. Entonces, de allí que fíjense en que, ¿por qué indica como sujeto al importador y por qué el que está introduciendo la mercadería al país? ¿Sí? En el cuarto, inciso, no sé, C, indican como sujeto a los que importen definitivamente cosas muebles. En el decreto reglamentario, después allí van a leer lo que la reglamentación define, qué es lo que se entiende por importación definitiva. O sea que es la que se va a consumir ya acá, la mercadería se libera y se consume en el país, no va a volver a salir al exterior. Y nosotros decimos, ¿cuándo se perfecciona el hecho imponible? Bueno, cuando la importación es definitiva, en ese momento, cuando aduana libera la mercadería. ¿Tiene algún caso de exento? Los cochecitos de bebé no. Pero en el cuarto B, fíjense en que en vez de cochecitos de bebé, lo que está introduciendo son libros de matemáticas. Entonces, el aspecto objetivo, subjetivo y perfeccionamiento del hecho imponible es el mismo, ¿sí? Se dan todos los aspectos para que grave esa operación, tenga que depositar el IVA en aduana. Pero, ¿qué sucede? El libro, o la venta del libro, tiene un tratamiento de exento en el 7H, que no lo voy a leer dado el tiempo que tenemos para poder terminar el práctico, pero ustedes léanlo, también tiene sus requisitos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Y ustedes me dirán, sí, pero también le aplicamos la exención cuando importan, y bueno, díganme si cuando tiene que comprar el libro, ¿sí?, en el mercado interno, no paga IVA, porque justamente la venta del libro está exenta de IVA. Entonces, cuando le compra el libro a su proveedor del mercado interno, no paga IVA, le paga el precio neto, es el precio total, ¿sí? Bueno, ¿por qué va a pagar IVA si tiene que importar los libros? O sea que el tratamiento fiscal, fíjense, tiene que ser el mismo. El artículo 7º lo aplicamos, ¿sí?, ya sea que se trate de operaciones acá en el mercado, digamos, interno, ¿sí?, pero le tenemos que aplicar también el mismo artículo de exención cuando el contribuyente es un importador, ¿sí? Tengo que ver, a ver, esta operación, a ver, el tema de la venta de libros, ¿está grabado o excedente? Está exenta en el IVA del artículo 7º. Bueno, cuando importa, también tenemos que darle el tratamiento de exento. Entonces, no depositará IVA en aduana. ¿Por qué? Porque se trata del libro, que tiene el tratamiento de exento en el mercado, en la ley de IVA, disculpen, ¿sí? Bueno, pasamos al cuarto C. Bien. Una pequeña aclaración a lo que dijiste, Sí. simplemente para aclarar. Acá, en materia de importación, hay una liquidación del propio organismo fiscal, porque es aduana la que liquida, cuando hace la liquidación de importación, es la que liquida o agrega el impuesto al valor agregado al importador. Es un caso, yo diría, especial, porque normalmente el impuesto al valor agregado lo liquidan los contribuyentes cuando adicionan al precio de venta en la factura el impuesto al valor agregado. Pero en aduana es el propio organismo, es una liquidación de oficio, si ustedes quieren llamarlo de esta manera, que es el propio organismo recaudador que liquida el impuesto cuando emite el certificado de importación, ¿no? Que es un dato que me parece relevante para el caso. Pero bueno, vamos al caso C. Igualmente no hay que confiarse en la liquidación administrativa, siempre hay que controlar, porque puede ser también que no nos estén aplicando alguna norma o algún beneficio que sí tenemos derecho a usufructuarlo, ¿sí? Si bien es una liquidación administrativa, pero que paga el contribuyente, el importador, entonces tiene que controlarlo. Exacto. Muy bien, vamos al 4C, que creo que sí, este punto merece que nos detengamos unos minutos. El 4C plantea servicio de asesoramiento financiero prestado y bien el práctico destaca la palabra desde el exterior. Desde el exterior
significa que lo prestaron desde afuera, no vino al país a prestar el servicio. ¿Estamos de acuerdo? Lo prestaron desde el exterior. A un sujeto titular, empresa unipersonal, cuya actividad es la venta de artículos de electricidad, realizada por una consultora de Brasil, no sé, en Sao Paulo, por ejemplo, sobre alternativas de inversión en el mercado de valores de la Argentina. O sea que tenemos una pyme local que quiere invertir en el mercado de valores, pero recibe el asesoramiento de una consultora que está radicada en Brasil. Entonces el servicio de asesoramiento se produce desde el exterior. ¿Estamos de acuerdo? En la doctrina, esta figura es llamada la importación de servicios y ha sido receptada en el artículo 1, inciso D, a cuya lectura voy en lo inmediato. El inciso D dice que las prestaciones comprendidas en el artículo 3, en el inciso E del artículo 3, obviamente que son todas estas que ya nombramos, ¿sí?, realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, ¿sí?, fíjense la dirección, desde el exterior hacia el país, cuando los prestatarios, y tomen nota de esta palabra, los prestatarios sean sujetos del impuesto por otros hechos imponibles y revistan la calidad de responsables inscriptos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, esta figura, ¿qué plantea? La importación de un servicio prestado desde el exterior que se utiliza en la República Argentina, pero acá viene la condición, cuando el prestatario, o sea, el que recibe el servicio, el que está en Brasil es el prestador del servicio, es la consultora que presta, el prestador del servicio. El que recibe el servicio, que es la pyme argentina, es el prestatario, ¿está bien? Cuando el prestatario sean sujetos del impuesto por otros hechos imponibles, no por el asesoramiento financiero, por otros, porque vende casualmente, dice el práctico, vende artículos de electricidad, otros hechos imponibles en el impuesto de valor agregado, y reviste la calidad de responsable inscripto. Fíjense que acá se dan todos los elementos para que se produzca la gravabilidad en esta materia, que es la importación de servicios. ¿Por qué destaco estas palabras? Porque en verdad la mecánica de liquidación de este esquema del inciso primero, inciso D, es que la pregunta es ¿quién debe pagar el impuesto? La consultora de Brasil no va a venir al fisco argentino a inscribirse y pagar el impuesto, sino que la norma le pone en cabeza del prestatario, o sea, la empresa de pyme local, al pago del impuesto. Por eso le pone este acento que sea el prestatario, ¿sí?, por otros hechos imponibles y que sea responsable inscripto. Porque quien paga el impuesto de esta importación de servicios, y destaco importación de servicios porque esto no pasa por aduana. Por aduana pasan las cosas muebles, los bienes, las maquinarias, los libros, los cochecitos de bebé, no sé, los perfumes que compra la contadora Liliana Romero de Estados Unidos, no sé, otra cosa. Los zapatos Ricky Sarkani, no sé. Pero los servicios no pasan por aduana. Entonces no aparece la liquidación administrativa que estamos comentando recién, sino que es el prestatario, el que recibe el servicio, el que debe liquidar el impuesto. ¿De quién? De la consultora de Brasil. Liquida el impuesto, adiciona al pago que hace una tasa, por ejemplo, equivalente al 21%, si ese servicio está grabado al 21%. ¿Está bien? Y genera un débito fiscal que lo debe ingresar invocando el nombre de este prestador del exterior, pero luego, al mes siguiente, dice la norma reglamentaria, lo va a computar como crédito fiscal. ¿Está bien? Esto se lo comento rápidamente, no es el objetivo de este práctico adentrarnos en la parte liquidatoria, pero conceptualmente opera así. ¿Y quién es el sujeto? Si ya tenemos identificado el hecho, el sujeto es el cuarto G, y el cuarto G ata el 1D a este inciso. Cuarto G, sean prestatarios en los casos previstos en el inciso D del artículo 1. ¿Está bien? Entonces ahí se produce objeto, sujeto, ¿sí? Y vamos al perfeccionamiento, 5H. Y el 5H me dice, en el caso de prestación a que se refiere el inciso D del artículo, en el momento en que se termina la prestación o del pago total del precio, el que fuera anterior. Me está marcando
el momento en cual se debe ingresar el impuesto, ¿sí? Excepto que se trate de colocación o prestaciones financieras. Acá no estamos en este supuesto porque no es una colocación financiera, es un asesoramiento financiero, que es distinto a una colocación financiera. Una colocación financiera sea que el Banco de Brasil, o sea, el Banco Itaú de Brasil, me preste dinero, hay una colocación financiera. Entonces ahí ya el perfeccionamiento no es por el 5H, sino que la norma me dice, cuando se trate de colocación o prestaciones financieras, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará con lo dispuesto en el punto 7 del inciso B de este artículo. Me tengo que ir a otro artículo. Pero no es el caso, porque colocación financiera es un préstamo de un banco del exterior. Acá estamos en un supuesto de servicios, porque es asesoramiento financiero. ¿Está bien? Obviamente no estamos en un supuesto de exención, sino de gravabilidad total, con lo cual cierro este punto para que nos quede unos minutitos para el caso siguiente, si lo querés tomar, Liliana. Dale. En realidad el caso siguiente, no lo veamos porque es, bueno, es sencillo, exportación de artesanías locales, ¿sí? Todo esto, 1A, 4A, 5A, son, digamos, el cumplimiento de los elementos del caso de venta de cosas muebles, ¿sí? La única diferencia, o lo que hay que agregar acá, es que sí es un caso, digamos, que está contemplado en la norma de exención, que la tienen allí, después vayan a leerla, el 8D. ¿Pero por qué? Esto está en concordancia con la aplicación del criterio de país destino que ya dijimos, ¿sí? Que dijimos que la aplicación de este criterio hace que nuestro país no grave, no debe gravar, ¿qué cosa? La exportación, la mercadería que se va a vender a otro país. ¿Por qué? Porque en este tipo de tributo, el país que grava con este impuesto es el país donde se consumen los bienes. Y estos bienes, las artesanías locales, no se están consumiendo en Argentina, se van a consumir en el exterior, ¿sí? Entonces, por eso existe la norma del artículo 8D, ¿sí? En concordancia con la aplicación del criterio país-destino, para la venta de cosa mueble, debe gravar con el impuesto a los consumos el país donde la cosa mueble se consuma. Y si la estamos sacando de nuestro país, no se va a consumir en nuestro país. El último punto es prestatario de prestaciones de servicios efectuadas en el país por sujetos del exterior. Y esto... demos un ejemplo para ubicarnos más rápido y ver la solución que nos dio la ley de IVA hace pocos años, y el caso, bueno, ahí tienen, servicio de capacitación prestado en el país por una empresa de software de España sobre la utilización de un programa informático de gestión de negocios. O sea, el contribuyente argentino le compra este sistema informático a una empresa de España, ¿sí? Pero como el sistema es de la empresa de España, tiene que darnos el servicio de asesoramiento, pero no vamos a llevar a todos los empleados a España, sino que la empresa envía a un profesional para que dé el curso de capacitación en nuestro país. Entonces, ahora pongan el ojo, ubíquense en esta empresa de España, ¿sí? Si manda al profesional o viene este profesional, ¿sí? Ingresa al país, ¿sí? Y realiza, ¿sí? Asesoramiento sobre el uso de este software. ¿Dónde encaja en lo que es el aspecto objetivo de la ley de IVA? El 1B, locaciones y prestaciones. Y este señor, ¿sí? Sí, nosotros decimos, como cualquier otro profesional que presta servicios profesionales, es sujeto del tributo, y claro que es sujeto del tributo, pero ¿por qué inciso? Y por el cuarto E. Fíjense que estoy diciendo el cuarto E. ¿Por qué? Porque son sujetos pasivos del impuesto quienes presten servicios grabados. ¿Y está prestando un servicio grabado? Sí está prestando un servicio grabado. ¿Estamos? ¿Y cuándo se perfecciona ese hecho imponible? Y por las generales de la ley, cuando se percibe o con la terminación de la prestación, lo que fuere anterior. Ahora, yo les digo, y antes que viene el profesional por un día, da el curso de capacitación, y antes que tome el avión en Buenos Aires para volverse a España, la AFIP le va a decir, espere señor, usted no puede viajar, tiene que regresar, tiene que quedarse, darse de alta en la AFIP, buscar un contador que le presente la declaración jurada, e ingrese el débito fiscal que le genera este tipo de prestación, ¿sí? ¿Se puede hacer eso? ¿Se podía hacer eso? No. Entonces, este tipo de prestaciones correspondía
por las generales de la ley, cumplían todo lo que es el objeto, el sujeto, el aspecto temporal y espacial, ¿sí? Pero no se los podía, digamos, encontrar. ¿Por qué? Porque venían, hacían su trabajo y se iban. Entonces, hace pocos años se incorpora como un sujeto más en el artículo 4, inciso H. Por eso es que ahora le cambiamos de inciso, ya no va por los generales, quienes sean prestadores de servicio, sino que lo que hace la ley de IVA es incorporar o designar un responsable sustituto. Alguien es responsable de ingresar ese débito fiscal que este señor no ingresó antes de tomarse el avión y regresar a España, ¿sí? Y ese alguien, ¿quién es? Lo encuentran en el cuarto H, y en el 4.1 tienen todo un desglose y un análisis, pero en términos reducidos, va a ser el que usufructúa del servicio, el prestatario. Él va a ser el responsable sustituto de ingresar ese débito fiscal que antes se nos escapaba. Se daban todos los aspectos para que nazca o se perfeccione el hecho imponible, pero el sujeto no lo podíamos identificar. Ahora ya tenemos un sujeto designado como sustituto, quien es el que nos va a ingresar la obligación fiscal, ¿sí? Bueno, con esto yo voy a dejar de compartir, Antonio, para leer lo que diga en el chat. Perfecto. Si querés ir agregando algo. Una consulta, profesora. En el caso de que el instructor de España lo haga vía internet, o sea, no va a estar en el país, pero sí va a hacer la capacitación a los empleados en Argentina. Ahí no entraría en el H porque no viajó al país, si no lo hace vía Zoom, vía internet. ¿Estaría Antonio, ¿querés alcanzado? Claro, bueno, ahí la situación es distinta, ¿no es cierto? Ahí la situación es distinta porque la norma o el caso que se plantea es que él presta el servicio en el país, o sea, viene físicamente y lo presta en el país, ¿sí? Ahí volvemos al caso anterior, el servicio es prestado desde el exterior, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces ahí estamos en un supuesto totalmente distinto. Ahí volvemos al inciso D, que vimos recién, porque el servicio es prestado desde el exterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El supuesto que atrapa el 5A es cuando el prestador del servicio del exterior, no residente, por llamarlo de alguna manera en términos similares a la ley de impuesto a la ganancia, viene al país y presta el servicio. ¿Estamos de acuerdo? Acá la norma lo que hace es buscar una solución a través del régimen del instituto del sujeto sustituto, ¿sí? Y fíjense, el artículo 4H que mencionaba Liliana, es que sea un poquito más amplio del D, porque no solamente habla del prestatario, sino que habla del representante, dice, el H dice locatario, prestatario, representante o intermediario de los sujetos del exterior. O sea que está tomando más sujetos pasivos en este supuesto que al del inciso D, ¿está bien? Donde solamente está nominado el prestatario, ¿sí? Que recibe el servicio. Pero sí, en verdad, y volviendo a su pregunta, entiendo que si presta del exterior, aún con la ayuda de la tecnología, en verdad entiendo que no hay presencia en el país y en consecuencia se transforma automáticamente en un supuesto del inciso D. Bueno, vamos con la primera. Profe, el porcentaje importa y si señé, supongamos exagerando, un 1%, ¿queda perfeccionado el hecho imponible? Sí, queda perfeccionado, pero la base no es el 100% del precio que congela. La base es ese 1%, ¿no? Después dice, en la seña, existe el perfeccionamiento de dos hechos imponibles y el segundo con la entrega o factura. Claro, cuando aplicamos el artículo 5º último párrafo, es como que una operación se va a declarar 2 veces, ¿sí? La primera vez se declara se nace el débito fiscal, pero por el débito fiscal correspondiente al monto, al porcentaje de la seña, o sea, 1%. Y cuando realmente se entrega la cosa, lo que fuere, entonces allí se declara el débito fiscal restante, en el ejemplo el 99%. Si es para que la sociedad extranjera tome una decisión acerca de si invertir o no en el país, ¿no estaría alcanzado? No entiendo. Si es para que la sociedad extranjera tome una decisión acerca de si invertir o no en el país,
no estaría alcanzado. No sé, Antonio, ¿vos entendés Bien. la pregunta? Sí, sí, entiendo que es el caso de exportación de servicios. Yo hago el estudio acá, le llevo el informe, no sé, a la sociedad uruguaya, pero la sociedad uruguaya no lo aplica en Uruguay, sino que está decidiendo de invertir, por ejemplo, en la Argentina. ¿Se entiende? Entonces, supongamos, yo hago un estudio de mercado, no sé, acerca de si se puede instalar McDonald's o no en la Argentina, por ejemplo, y si puede competir con las hamburguesas de Bigote, por ejemplo, no sé, igual. Entonces la decisión de esta sociedad extranjera es instalar una cadena de McDonald's en Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Está pensando en aplicar o utilizar el servicio en la Argentina. Entiendo que ese es el sentido de la pregunta, ¿no es cierto? Está bien. La sociedad está radicada, la casa matriz está en Uruguay, en Estados Unidos, si es McDonald's en Manhattan. Pero decide, ese informe lo ayuda a decidir si invierte en el país, o sea que la utilización económica, ¿sí?, se está produciendo en el territorio argentino. ¿Está bien? Y entonces ahí, si esta es la pregunta en verdad que están formulando, yo entiendo que sí, porque la utilización económica no se produce en Manhattan o en Estados Unidos, sino que la decisión o la utilización de ese servicio que estoy brindando se produce acá en la Argentina. Y entonces ahí neutraliza el 1B, segundo párrafo. Y en consecuencia no es una exclusión de objetos, sino estaría grabado por el impuesto del valor agregado. ¿Mm? Bueno, otra dice, está grabado en cabeza de la persona que está contratando el servicio. Le responde, parece. Después dice, profe, ¿cómo era el caso del servicio de Netflix? Bueno, esto es lo más nuevo que se incorporó en la ley de IVA, ¿sí? En lo que es objeto, está en el 1E de servicios digitales. Ahí entra lo de Netflix. Y en sujeto sería el 4JH, no, I, el 4I. Que sean los prestatarios en los casos previstos en el 1E. O sea, todos los que usemos Netflix, en este caso, todos los que, ¿sí? Ahí estaría el objeto Perdón, y el sujeto. esa norma era necesaria en el caso de Netflix porque los usuarios de Netflix son consumidores finales. Sí, Fíjense exacto. que no le alcanzaba la norma del inciso D, porque la norma del inciso D, que importación de servicio, dice el prestatario que revista en la calidad de responsable en cripto, y el consumidor final, digamos, doña Rosa, que tiene Netflix en su casa, es consumidor final. En consecuencia, la norma del inciso D, que podía ser aplicada, en principio, no se podía aplicar porque exigía que el prestatario sea responsable en cripto, y doña Rosa reviste la condición de consumidor final, ¿no es cierto? Entonces, por eso, el cuarto E incorpora esta disposición, y fíjense que no dice responsable en cripto. Entonces, Claro. el usuario del servicio, consumidor final, debe tributar el impuesto del valor agregado por las series de Netflix, ¿no es cierto? Bueno, ¿Bien? no hay más preguntas, Antonio. Estamos, ¿no? Terminamos 22:05. Bien, perdón por la conexión tardía, pero tuve un problema con la máquina hoy. Está bien. Así que, bueno. Por favor, las preguntas, chicos, en el chat, ¿sí? Y bueno, ahí le respondemos, ¿sí? Estamos de turno. Bueno, Bueno, Liliana, un gusto de gracias. compartir una clase con vos nuevamente. Dale, dale, dale. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Yo tengo que terminar de grabar, a ver. Más. Perfecto. Bueno, los dejo. Pausar, Gracias. detener. Nos vemos, Antonio. Pausar grabación, detener grabación. Detener grabación.